Gracias, presidente. Mire, recién cuando hablaba el señor jefe de gabinete nos trataba de obstaculizadores y siempre se juzgan nuestros esfuerzos respecto del andar económico y del devenir del país. Nosotros hacemos un tremendo esfuerzo. Es más, nosotros respetamos la investidura presidencial más que el propio presidente. Y le digo desde lo personal, para mí es una profunda contradicción, porque las actitudes del presidente merecerían otro tipo de respuesta. Nosotros estamos sosteniendo esto, haciendo este gran esfuerzo. Ustedes en muchos casos tratan al presidente como esos tíos graciosos de la familia. Bueno, lo dijo el tío, ya se sabe que... Por ejemplo, el presidente viene acá a la Cámara de Diputados y grita: las provincias van a tener que reducir 60.000 millones de pesos. Y después ustedes traducen como si no habláramos el mismo lenguaje que el presidente. No, quiso decir 20.000. Un diputado absolutamente seguidor del presidente, no, son 20.000. ¿Cómo? El presidente dice que no sabemos sumar, pero el 6 del 2 lo distinguimos. Dijo 60.000, pero ustedes traducen. No, no dijo 60.000, dijo 20.000. Usted habló acá mismo recién de un Estado eficiente, un Estado generador. El presidente dice que lo va a destrozar el Estado. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. O buscamos un Estado eficiente, un Estado generador, o buscamos destrozar el Estado. No pueden convivir las dos cosas. No pueden ustedes decir algo absolutamente distinto de lo que dice el presidente de la República. El que va a destrozar algo no lo va a hacer eficiente. Y hablamos el mismo idioma, ¿eh? No, nosotros no precisamos traductor. Mire, hablando de los textuales del presidente, y viene bien la frase porque responde a alguna de las inquietudes por ejemplo, de la senadora del Chubut, que siempre tiene el buen gesto de nombrar pueblos de su provincia, o de la senadora por Córdoba, que está preocupada por las rutas. Acá mismo, trayendo el presupuesto, el presidente dijo: gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado. En ningún lado vivimos nosotros. Y lo que es mucho peor, viven nuestros electores. Nuestra gente vive en lo que el presidente de la República en 2 oportunidades en ese discurso llamó ningún lado. Por eso no van a hacer rutas, por eso no va a llegar aerolíneas, por eso en otros momentos de la misma idea política destrozaron los ferrocarriles, porque para ustedes eso va a ningún lado. En ningún lado vivimos nosotros. Son esos pueblos que nombra siempre la senadora por Chubut y que podemos nombrar cada uno de nosotros de nuestras provincias. Eso es lo que el presidente dice: en ningún lado. Nosotros estamos orgullosos de las rutas que hicimos en cada provincia, de las viviendas que hicimos en cada provincia. En mi provincia la mitad de la población vive en viviendas que construyó el Estado provincial. Esa es la idea que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo le quiero preguntar en concreto es qué piensan hacer ustedes para que ningún lado deje de ser ningún lado. Porque este es el problema, esta es la cuestión. Ustedes no van a hacer nada por las provincias porque consideran que eso es ningún lado. Y nosotros vivimos ahí. Nuestra gente, la que nos votó, la que nos trajo acá, la que nos dio esta responsabilidad, vive ahí, en lo que el presidente de la República, de todos los argentinos, llama ningún lado. Mire, recientemente falleció un compañero nuestro, entrañable para muchos de nosotros, el doctor Ginés González García, un tremendo sanitarista. El presidente lo insultó con el cadáver caliente. Eso para mí en lo personal es una bajeza y una canallada inadmisible. Pero no le pregunto por lo personal, porque le repito, nosotros hacemos un esfuerzo y nos elevamos por encima de los dichos del presidente. Yo le pregunto desde su responsabilidad política y de la del presidente de la República. Un presidente debe convocar a la concordia, a la paz social, es su responsabilidad. Concretamente, ¿usted cree que dichos de este tipo, en esas circunstancias, ayudan a la paz social? ¿Contribuyen a la armonía entre los argentinos? Voy a hacerle alguna consulta sobre educación. Mire, voy a empezar con una frase que se le adjudica a Derek Bock,
rector de la Universidad de Harvard, así que a ustedes les encanta. Si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia. Yo les aseguro que es muchísimo, muchísimo más cara, pero ustedes insisten. Y voy a tomar un solo punto porque tenemos que cumplir con esto del tiempo. Nosotros no justificamos la destrucción de la educación técnica. Para nosotros lo que se hizo con la educación técnica es un logro tremendo y es una construcción que nos iba a llevar a encontrar una salida a todo esto. Con el artículo 27 del presupuesto se termina de concretar esta destrucción a la educación técnica toda vez que se elimina un piso que se exigía que el presupuesto nacional contenga. Esta es la misma idea de las universidades que ya fue dicha. Yo puntualmente le quiero hablar de dos obras de universidades de mi provincia, de la Universidad de Villa Mercedes y de la Universidad de los Comechingones, que están en lo que se llama CAF 11746, que conoce muy bien el subsecretario de Políticas Universitarias porque los rectores han insistido muchas veces, porque son obras del Banco de Desarrollo de América Latina. Insisto con estas dos obras, además porque son de mi provincia, porque son aulas. En el caso de la Universidad Nacional de Villa Mercedes son las primeras aulas que la universidad tendría. La obra estuvo licitada, fracasó, etcétera. Bueno, están para activarse. Si después hay oportunidad, le acerco a alguno de sus colaboradores todas las precisiones que sean necesarias para identificar la obra y ver de qué manera se pueden activar. Esto lo hablé con los rectores y hay muchísima preocupación en este sentido. Hablamos de los incendios que afectaron la provincia de Córdoba y que lamentablemente afectaron mucho también a mi provincia, San Luis. Yo le hice una serie de preguntas respecto de esto, usted me contestó, mire, yo creo que los incendios lamentablemente van a aumentar y estoy seguro que las partidas presupuestarias van a disminuir porque ya vi el presupuesto 2025. Yo le quiero preguntar en concreto qué políticas de prevención, mapas de calor, etcétera, etcétera, van a ser instrumentadas desde la Nación para evitar estos problemas. Otra vez volvemos a las universidades, porque la Universidad de los Comechingones colabora muchísimo en estos incendios, inclusive forma y pone brigadistas cuando suceden estos incendios. Si nosotros recortamos esos presupuestos, obviamente la universidad no va a poder seguir realizando este aporte tan interesante. Me voy a permitir leer algunas cifras porque usted dio cifras de la parte de la economía que los desvela, yo le doy algunas otras. Desde noviembre del 23 se perdieron 138.800 puestos de trabajo. La desocupación subió al 7,6 en el segundo trimestre del 24 según el INDEC. El índice de producción industrial en el acumulado de enero-septiembre del 24 presenta una disminución de 12,7 respecto de igual periodo del 23. La CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, dice que las ventas minoristas acumulan una caída del 13,2 en los primeros 10 meses del año 2024 respecto de igual periodo del 23. En 2024 cerraron 16.500 pequeñas y medianas empresas que el presidente de la República dice que es aspiracional porque el problema de las pequeñas y medianas empresas es que no quieren ser grandes. En agosto de 2024, el índice de producción industrial muestra una caída del 6,9 respecto a igual mes del 2023. Las provincias perdieron 233.000 millones de coparticipación en octubre del 24 y acumulan una caída de transferencias automáticas del 287% en lo que va del 2024. Hablando del presupuesto, para nosotros, fuera de consideraciones legales más profundas, se puede reconducir un presupuesto, no es lo deseable, no es lo conveniente, pero se pueden entender circunstancias, no dos presupuestos. El hecho es absolutamente novedoso, único de la democracia para acá. Además, la sensación y lo que lo vuelve claramente improcedente es que quien prorroga dos presupuestos puede prorrogar todos los que le parezcan oportunos, con lo cual
ustedes van a gobernar 4 años sin presupuesto. Esto podríamos afirmarlo a partir de esta voluntad que ustedes tienen. Usted ha hecho alguna declaración de que no iba a haber extraordinarias. Entiendo que puede haber sido en un momento, después harán otra cosa. Lo grave es que si ustedes admiten un gobierno sin presupuesto, lo que en realidad admiten es un país sin parlamento. Y eso es mucho más grave. Porque si nosotros no podemos aprobar la ley de leyes, no podemos tratar la ley de leyes y decir en la ley de leyes todo lo que tenemos para decir, realmente nuestra función se vuelve bastante exigua, por no decir inexistente. Usted nos habló del superávit y hablan mucho tiempo del superávit. Yo quiero decir que el superávit que ustedes exhiben de enero a octubre fue sostenido en un 24,2% por los jubilados, en un 23,6% por la obra pública, en un 7,8% por las transferencias a provincias y en un 2,5% por las universidades argentinas. Esto no da el 100 porque obviamente hay otros conceptos que por razones de brevedad no vienen al caso a mencionar. Esta es la manera por la que ustedes obtienen el superávit. Yo esto se lo he preguntado al funcionario Guberman que ha venido acá y creo que es la clave del asunto. ¿Ustedes para qué quieren el superávit fiscal? Porque nosotros lo podemos llegar a considerar, y lo consideramos, una condición necesaria. Pero nosotros alentamos esa medida porque sirve para que la gente viva mejor. En alguna parte de su discurso, una sola vez mencionó a la industria, tiene que aparecer la gente. Porque usted puede enunciar variables macroeconómicas, puede lograr un superávit fiscal, pero eso tiene que servir para que llegue la plata a universidades, para que se haga justicia con las provincias argentinas, para que los jubilados tengan un mejor nivel de vida, tengan los medicamentos que tienen que tener, etcétera, 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 para el bienestar de la población. No tiene sentido para otra cosa. Cuando se le pregunta a alguno de sus economistas cuál es el beneficio del superávit, que baje la inflación. Y hacen un círculo entre el superávit y la inflación. ¿Y la gente dónde está? ¿Cuál es el beneficio de que haya superávit fiscal, de que baje efectivamente la inflación si no hay ningún beneficio para la población? Si la población no vive mejor. Nosotros podemos compartir la necesidad del superávit y podemos admitir que no ha sido en nuestros gobiernos una cuestión que nos desvele y tal vez pudimos poner algo más de cuidado en eso. Pero lo que sí nos desvela, lo que sí nos preocupa es que la gente viva mejor. Y concretamente, y aunque digamos lo que querramos decir, si tenemos superávit fiscal, pero la gente vive como está viviendo ahora, el superávit no sirve para nada. Usted nos dice, ahora los jubilados vamos a intentar que cobren algún punto por encima de la inflación, pero eso no repara toda una situación que es muy difícil para ellos. Tienen que tener alguna reivindicación distinta, como lo hemos intentado con el 8% que quedó de enero, etcétera, etcétera. No basta ahora estar por encima de una inflación que supuestamente ha bajado. Tenemos que atender las cuestiones sociales de otra manera y ahí tal vez nosotros le veamos algún sentido al superávit fiscal que ustedes pregonan. Muchas gracias.